Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en una nueva semana. Les saluda Eduardo Arévalo. Esta es una nueva edición de Debate con Nacho Castillo. Por supuesto, vamos a iniciar la semana con las entrevistas, un tema de mucha preocupación, un tema que tiene muchas aristas y es el de los migrantes, de esta caravana de migrantes hondureños que busca llegar hacia los Estados Unidos. Por supuesto, vamos a estar conversando esta noche con Margarita Escobar, diputada de Arena, ex viceministra para los salvadoreños en el exterior, y también nos acompaña Leonardo Bonilla, diputado no partidario en la Asamblea Legislativa. Con ellos vamos a estar analizando estos y otros temas. El primer segmento de la entrevista es gracias a la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Comenzamos con la entrevista. Margarita, muy buenas noches. Su primera reacción en términos generales sobre esta caravana de migrantes hondureños que ha pasado por nuestro país, por Guatemala, y va rumbo hacia los Estados Unidos. ¿Es una iniciativa de la misma ciudadanía? ¿Hay una manipulación? ¿Cómo lo ve? Mi primera reacción es de alertar al pueblo salvadoreño, a la familia salvadoreña, que no se dejen engañar, que no le crean a ningún mago que les aparezca para que se embarquen en un camino de la muerte, que no va a tener esta historia un resultado feliz. Muy por el contrario, creo que estarían arriesgando sus vidas, la vida de sus hijos y un camino de profunda angustia. Esto no es una caravana que nace espontáneamente. Esto no es normal. Y esto a todas luces hay que verlo desde la perspectiva de la organización de alguien con mucho poder, con mucho dinero, y preguntarnos por qué. ¿Por qué aquí en Centroamérica? ¿Por qué hacia los Estados Unidos? ¿Y quién la paga? ¿Y quién podría estar detrás? Mira, hay varias tesis ahorita. La Liga Internacional Comunista es una, y también el multimillonario, un señor anarquista que se llama George Soros, que ya ha causado desestabilización en otros países del mundo. Esto es lo que se está ventilando en algunos escritos, no es algo que yo pueda afirmar. Pero estamos viendo el mismo patrón, un patrón esta vez totalmente deshumanizado, que utilizan a la gente con necesidades como una carnada humana para llevarlas literalmente al sufrimiento y posiblemente hasta la muerte. ¿Qué objetivo podrían tener? Yo creo que varios. En primer lugar, esta mañana amanecimos con unos tweets del presidente Trump muy fuerte, que son realmente fuertes, y donde dice: Estados Unidos está en emergencia nacional, y hace un llamado a la patrulla fronteriza y al ejército. Desde ya anuncia esto no va a tener una historia feliz. En segundo lugar, esto busca de alguna manera tal vez interferir como un tema de debate y un tema de análisis y un tema en las elecciones de noviembre en los Estados Unidos. Entonces tampoco escapa el análisis una manipulación a través de la utilización de los seres humanos para utilizarlos como carnada ante una situación electoral en los Estados Unidos. También esto implicaría que cuando el presidente Trump dice Centroamérica no ha podido hacer su tarea bien con respecto a la migración, y en su tuit yo creo que si se refiere a las caravanas migratorias, ese tuit se queda corto, porque lo que hay que ver es el origen, la manipulación, quién la organiza y quién la paga. No es fácil organizar 2,000, 3,000 personas. Son 7,000 en este caso. 7,000 que atraviesen varios países, no solo uno. Y llama la atención que las autoridades de estos países
no pueden tener solo como excusa que traen sus documentos, sino que tienen que ver algo que es importante, que es ver la moral en el ejercicio de la autoridad, las consecuencias de no medir lo que estamos viendo en el río, que están atravesando ríos para pasar por puntos ciegos. Se tiene que establecer una política migratoria coordinada entre los países afectados. Pero yo honestamente no he visto hasta el momento ningún anuncio entre los gobiernos centroamericanos. Y aquí obviamente esto va a producir una desestabilización en Centroamérica muy fuerte. Yo le pido, le digo a la gente, a los salvadoreños, no migren en ninguna caravana, no se vayan de esta forma, no va a tener ni un camino feliz ni un final feliz. Es que eso es lo peor al final eso es lo peor. De todo. A ver, es Leonardo, lo peor. Si hay una manipulación en este tema, ya sea tanto en los Estados Unidos por las elecciones o personas interesadas en generar toda esta situación, hay personas que se están viendo afectadas, eso es indudable. Hay gente que está sufriendo, veíamos unas imágenes en el Huascorán, gente con el agua básicamente hasta el cuello arriesgando su vida, niños que han sido regresados a mitad de camino. Hay un drama humano de gente que, engañada o no, está sufriendo y puede llegar a una situación a la frontera de los Estados Unidos donde hasta Dios no quiera puede perder hasta la vida. Mira, hay que analizar muchos elementos en este acontecimiento. Y esto es un fenómeno social. Sí. Yo te puedo hablar de lo que yo sé, de lo que he visto, no de lo que hay detrás porque no lo conozco. Probablemente sí hayan manipuladores detrás de esto. No sé si sean las personas que mencionó ya Margarita o puedan ser otros. ¿Cuáles son estos intereses? Yo no los conozco, pero es probable que sea así. Pero hay una realidad y es una gran caravana de centroamericanos. Ya no son solo hondureños, ya se sumaron guatemaltecos, creo que van salvadoreños y ahora hasta mexicanos. Y aquí tenés que analizar, uno, la posible manipulación por alguien que tiene intereses políticos, y además de esto también la realidad que viven los centroamericanos en sus países que los motiva a aceptar este tipo de manipulación. Es fácil manipular a una población que no tiene satisfechas sus necesidades básicas. Entonces tú organizas una caravana, ¿cuánto te va a costar? Ni caro te puede resultar, y esa es una convocatoria. Y un montón de gente cae por la misma necesidad. Ahora, dejemos de lado el tema de la manipulación, que muy probablemente se pueda estar dando. Hay que ver el costo humano que esto puede tener. Porque toda esta gente está viendo una serie de posibilidades de llegar a Estados Unidos. Y yo creo que hay muchos que hasta expresaron que están dispuestos hasta dar su vida por cruzar. Y esto es probable que pueda suceder. No es lo que deseamos. Se preguntaba si El Salvador debía o no dejar pasar a esta gran cantidad de personas. Legalmente hablando, yo creo que El Salvador no puede oponerse en la aduana a dejar pasar a una persona que trae sus documentos. Se retuvo a un grupo de 100 que se estaban incorporando, manifestó la Dirección de Aduanas, porque no traían documento de identidad, no quisieron presentarlo o no lo tenían y por ende no se les permitió el ingreso. Pero los que tenían el documento pasaron. Definitivamente. Si no tenés el documento, no te dejan salir de acá a Guatemala en viaje de turista. Y eso es por la misma seguridad de la persona que viaja, por si le sucede algo en el extranjero, y también del país, que tiene que saber a quién está dejando entrar a su territorio, porque hay consecuencias de una persona que no lleve su documentación. Ahora, si tú llegas con tu documento, yo creería, no veo qué prohibición exista de que puedan ser 100 o 200 personas, pues, pero no hay algo que te prohíba que puedas pasar. Ahora, también está el lado humanitario. Todos sabemos por qué estaban cruzando. Tal vez no es lo mejor para estas personas, pero cada quien decide. Pero el lado humano tendría que haberse demostrado en cada uno de estos países con estas personas. Margarita, legalmente hablando, aprovechando su experticia como ex viceministra para los salvadoreños en el exterior y funcionaria pública, ¿puede el gobierno de El Salvador decir no voy a permitir que estas personas puedan cruzar nuestro territorio, sabiendo que ya se tenían las imágenes, los antecedentes y la información que venía una caravana de Honduras y que buscaba llegar México, Guatemala, hasta los Estados Unidos? ¿Legalmente hay alguna forma que se pudiese haber impedido que cruzaran? Mire, en casos como estos, lo primero que hay que establecer que eso no es una migración o un conjunto de personas
en un proceso normal. Eso es lo primero que hay que detectar, que se trata de una caravana así denominada, organizada, de proporciones no vistas. Eso lo lleva en que no solo es la normativa legal, sino la normativa de la ética y la normativa de la humanización de los procesos migratorios que tienen que tomar también un criterio. Decir que el gobierno diga, mire, yo revisé sus papeles y los dejo pasar sin haber medido las dimensiones de esa decisión, que yo creo que las tienen que haber medido, a mí me parece altamente irresponsable. Lo segundo es que ante un fenómeno como el que se dio en la frontera, pues existen autoridades y de coordinación centroamericana precisamente en el tema migratorio. Existe la Organización de las Migraciones, la OIM, que tiene programas establecidos acá. Tenemos todas las instancias a nivel centroamericano para coordinar políticas. ¿No le parece a usted que lo normal sería esa coordinación entre gobiernos, en este caso El Salvador y Honduras, en esa primera fase? Y posteriormente con Guatemala en esa segunda fase, y con México, con la Conferencia Regional sobre Migración, en la cual es partícipe México. Todo me parece absolutamente extraño. Por tanto, para mí, no se trata solamente de una reglamentación legal, sino de la reglamentación de la ética, de la reglamentación de las consecuencias, de la reglamentación humana que hablaba Leonardo. Pero esas reglamentaciones no están escritas. Se dieron 2 conferencias de prensa a raíz de esta situación. Las autoridades de migración, de aduanas, pero solo para aclarar que no se había irrespetado los derechos humanos de estas personas, que habían pasado, que llegó la humo porque se había puesto en el puente, porque había personas que no querían movilizar si no tenían los documentos. Pero será un tema que vamos a analizar. Tenemos que hacer una pausa. El primer derecho humano es la vida. Y cuando usted toma la decisión, cualquier decisión que pone en riesgo la vida de los migrantes, usted está vulnerando desde el primero a todos los demás que puedan existir. Una situación muy complicada, sin duda. Vamos a seguir analizando este tema al regresar de la pausa. Con la nueva línea de crédito, ahora puedes adquirir una moto nueva. Cosabi DRL te lo facilita, con financiamiento del 100% y plazo de 5 años. Si necesitas carro y tu dinero no te alcanza, Cosabi DRL es tu mejor opción para comprar tu vehículo nuevo o usado. Te financiamos hasta el 100% y plazo de hasta 7 años. Para mayor información, llama al PBX 2241-4200 o visita nuestras agencias. Cosabi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. A medida que crecemos, perdemos cosas muy valiosas. Nuestro muñeco de dormir, las pajillas de colores, el triciclo de carreras, nuestra camisa favorita. Y así, sin darnos cuenta, perdemos también nuestras ganas de ayudar. ¿Quiere ayudarnos comprando un ticket de Unity? ¿Sabe qué? Deme 2. Ayudemos como niños a lo grande. Únete a Pollo Campero. Compra tus tickets de la mega rifa Únete en restaurantes a solo $1 y ayúdanos a salvar cada día a más niños con cáncer. En Super Selectos celebramos 7 décadas contigo con el Super Prix Selectos. Llévate todo lo que puedas del súper en 3 minutos. Tú puedes ser uno de los 20 ganadores. Regístrate en caja con tus datos personales y por cada $15 en compras acumulas una participación electrónica. Y si tus compras incluyen marcas participantes, recibes doble participación electrónica y tendrás más oportunidades de ganar. Segundo sorteo 28 de octubre. Super Selectos, tu súper. Promoción válida del 1 de octubre al 18 de noviembre. Este bloque de la entrevista es gracias a Banco Agrícola. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar los límites. Es nuestro momento de construir un mejor país.
único capaz de hacer que las cosas sucedan, de producir emociones, de superar adversidades y sobrepasar límites, de estar aquí y aquí. Eres tú. Por eso creemos que este es tu momento. Es el momento de las familias, de los que regresan, el momento de los que se conectan, de los que se atreven a opinar y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días. Es el momento de todos. Vamos a ver otra cara de la moneda en cuanto a este tema. Leonardo, el anuncio del presidente ahora en la mañana, algunos de los tweets que colocaba en su cuenta y decía una reducción inmediata de la ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador por no poder impedir la caravana que pasara. Según estadísticas en el año 2018, la inversión, según USAID, el dato es que entregó 15 millones en asistencia extranjera a Honduras, 52 millones a Guatemala y 20 millones a Estados Unidos para proyectos y programas en El Salvador. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica ese mensaje? ¿Viene ese recorte? ¿Es solo una amenaza? ¿O qué podemos esperar? Bueno, se puede esperar cualquier cosa y hemos visto que cuando el presidente Trump dice algo, generalmente lo ha hecho. Y eso traería consecuencias catastróficas para nuestro país. De hecho, la relación con Estados Unidos ya es un poco frágil después de la ruptura de relaciones con Taiwán y la apertura con China. El tema de migración para el presidente Trump ha sido un tema, un eje fundamental de su campaña y ha estado cumpliendo una serie de, no sé si llamarlo amenazas, que ha hecho. Habría que evaluar bajo qué criterios estaría él decidiendo retirar la ayuda de estos países, porque el solo hecho de no haber podido frenar la caravana no creo que sea un elemento de peso para que pueda retirarnos la ayuda. Podría ser en algún momento tal vez una excusa. Habrá que ver también cuáles fueron las actuaciones del gobierno salvadoreño, porque también existía la posibilidad de vulnerar derechos humanos de estos migrantes. Y debatíamos con Margarita aquí sobre si se podía o no que de forma masiva pudieran dejar pasar en la aduana a tantas personas. Pero si este es un tema de derecho no solo internacional, derecho migratorio, es de derechos humanos. Entonces tenés que entrelazar los derechos de los migrantes. Ok, estamos viéndolo desde el punto de vista de derecho internacional y migratorio, tenés ciertos requisitos que cumplir, pero también los países en cada una de sus constituciones valoran mucho la integridad física como un derecho humano a la vida. Y tenés que protegerlo también. Y el debate, ¿verdad? Ok, si no los dejas pasar, ellos se tiran por los ríos y se pueden ahogar. Si los dejas pasar, pueden morir en el camino. Pero no sé cuáles sean los criterios que el presidente Donald Trump tomará en cuenta para aquellos países que no pudieron detener una caravana que posiblemente quizá ni Estados Unidos pueda detener. Esperemos que esto no dijo estamos evaluando, dijo que ya las instrucciones esperaríamos pues por bienestar de nuestros compatriotas, porque al final toda ayuda que recibimos de la comunidad internacional, no solo de Estados Unidos, al final tiene que aterrizar en beneficios sociales, no en el gobierno. El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, enmarcó las declaraciones dentro de la campaña de las elecciones por el Senado y el Congreso. Bueno, no cuesta pensar en que políticamente se manipulan muchas cosas, no solo en los países. Bueno, acá vemos en El Salvador cómo muchos temas son politizados. No costaría pensar que esto, y pues a mí me hace pensar, ya Margarita dio hasta nombres, yo no me atrevería a dar nombres, pero no me costaría pensar que esto es una manipulación política. Difícilmente un grupo de personas tan grandes se va a organizar para tal efecto. Ha habido migración desde hace muchos años y han habido grupos desde siempre, pero no a esta escala. Podría ser, esa es una posibilidad, que en Estados Unidos, a raíz del tema migratorio, el debate que existe y esta competencia por el Senado, pueda darse estos casos. Yo no podría garantizar eso, pero no me cuesta pensar que así sea por la escala, por la magnitud que tiene esta caravana. Me interesa escuchar sus respuestas, tanto de las declaraciones de Lorenzana como de la amenaza concreta a recorte de la ayuda, Margarita. Mire, en primer lugar, quiero decirles los nombres que yo he mencionado son los que se están ventilando ya en los análisis que ya están filtrándose y que apuntan a una organización internacional, una desestabilización de Centroamérica, la utilización de carnada de los seres humanos y además un propósito político ulterior. Eso está ya en todos los análisis internacionales que apuntan a la Liga Comunista Internacional y al señor Soros.
sea cierto o no, ahí van los análisis. Hay otro elemento interesante. Un exdiputado hondureño del partido izquierdista en Honduras, Revolución y no sé qué, no recuerdo el nombre, fue deportado de Guatemala a Honduras. Y cuando llegó lo recibe una inmensa masa de seguidores. Ok, ahí tiene un elemento que podría ser aislado, pero no puede pasar desapercibido. Sobre los anuncios, sobre la decisión del Salvador, del gobierno salvadoreño, ya le doy mi apreciación. Creo que no solamente es el aspecto jurídico, sino la norma moral. Los derechos humanos de los migrantes, los derechos humanos en general, se deben respetar integralmente. Y no es respetarlos integralmente sin haber antes existido una coordinación con Honduras sobre esta cosa tan anormal que sucedía. A ver si a estas personas se les daba de inmediato alguna alternativa humana y solidaria en su país de origen. Ver qué otras alternativas había para persuadirles que no migraran de forma indocumentada, que a todas luces ellos no venían a quedarse a El Salvador, a todas luces ya se sabía que iban de tránsito para fomentar el rompimiento de los esquemas legales de migrar. Mire, una cosa son los procesos migratorios y otras cosas son la movilización planificada desde fuera para crear desestabilización. Primero en Centroamérica y luego un ulterior posible efecto político en los Estados Unidos. Eso está por verse. Lo que sí me queda clarísimo es que estas movilizaciones no son espontáneas, que constituyen un gravísimo riesgo a la vida y la familia de los salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, que es manipulada la necesidad de las personas, que urge crear trabajo en El Salvador, urge crear estabilidad social y económica y política en El Salvador, urge crear las condiciones de confianza y diálogo político con los Estados Unidos, urge darle humanidad a la aplicación de las normas, sobre todo en condiciones como esta. Y si al final de un análisis se llega a la conclusión que esta caravana necesitaba un estatus de refugio o de asilo, pues se invocan los instrumentos correspondientes de manera unificada y ordenada para buscar caso por caso la solución de estas familias. Como país nos vamos a ver afectados. ¿Va a haber sanción, considera usted? ¿Habrá una sanción de Estados Unidos tal cual lo dijo el presidente? Yo creo que ya estamos sancionados al permitir moralmente el paso por nuestro país a una caravana que estaba siendo manipulada y articulada, que no tenía como propósito llegar a El Salvador, sino que tenía como propósito migrar de manera indocumentada para llegar a los Estados Unidos. Y lo peor de todo, y donde para mí tiene la mayor gravedad de esto, y de verdad la califico de inaceptable, es que harán de los pobres y de la gente más necesitada una carnada en un viaje que no terminará en una historia feliz. Ahora, está manejándose a nivel también de las redes sociales este día y algunas personas reaccionaron a una supuesta caravana que estaría partiendo de nuestro país el 31 de octubre, incluso hasta ahora han fijado las 9 de la mañana del Salvador del Mundo, y buscaría el mismo trayecto Guatemala-México para llegar a los Estados Unidos. Pues las autoridades han dicho que no tienen información al respecto, pero que estarían pendientes de lo que pueda ocurrir. Bueno, pero qué curioso ese dato, porque estamos analizando una caravana que probablemente fue producto de una manipulación con intereses políticos. Y el tema se está politizando en esos países por donde ha circulado la caravana, a dónde llegará y de dónde surgió. Se está politizando, pero yo me pregunto, ¿migrarían estadounidenses a Centroamérica aunque sea una manipulación para descalificar a un gobierno en particular? Yo creo que no.
Pero lo haces en Centroamérica y la gente se apunta. Porque lo decía Margarita, las condiciones en nuestros países no están dadas para nuestra población. Ahora surge un nuevo rumor y parece que esto se puede volver una moda. ¿Qué es lo que sucede? En El Salvador ha habido migración desde siempre, en gobiernos de derecha y en gobiernos de izquierda. La migración no la hemos detenido porque no hemos logrado como país, y en Centroamérica es una constante, satisfacer las condiciones de vida de nuestros habitantes. ¿Qué sucede? Ahora con este anuncio podría ser que se esté organizando una caravana que ya no es tal vez producto de una manipulación política, sino como una estrategia migratoria producto de las carencias que hay en nuestro país. Habrá que ver porque tampoco se tiene mucha información sobre esta caravana, pero es un problema que se puede desbordar y que puede convertirse en una forma de migración porque unida la gente pues tiene más fuerza y ya lo pudimos ver cómo han traspasado estas fronteras. Margarita, la respuesta a las declaraciones de Roberto Lorenzana, ¿cómo las evalúa usted? Que él básicamente lo enmarca dentro de la campaña para las elecciones del Senado en los Estados Unidos. Lo que está puede tener una repercusión ulterior en el Senado, pero veamos el problema acá. A mí me gustaría, yo le recomiendo al gobierno que fije una postura firme llamando a los salvadoreños a no migrar de manera indocumentada. Yo invito al gobierno que se sensibilice de la parte humana y le diga a los salvadoreños, no se vayan en ninguna caravana migratoria. Yo invito al gobierno que mejor trabajemos para el bienestar de todo el país y de toda la gente. Yo, de verdad, le diría, falta poco tiempo para que terminen de gobernar, hagan este último tramo bien. Ya no nos veten leyes que son buenas. Hoy, por ejemplo, pusimos la ley para quitar todas las trabas migratorias a nombre de la alianza PDC, PCN y Arena. Todas las trabas burocráticas para crear empleo, para crear trabajo para todos. Debemos apostarle a mejorar las condiciones del país, sociales y económicas, darle dignificar a los salvadoreños a través del trabajo para todos, consistente, sostenido, que es lo que le está planteando como su propuesta central nuestro candidato Carlos Calleja. Quien hizo un llamado ahora en el sentido de evitar la migración ilegal por los efectos que puede traer fue la embajadora de Estados Unidos precisamente en El Salvador. Tuvo una actividad y la embajadora recordó los riesgos, tanto en México, en los trayectos, el tren La Bestia y tantos casos que se ha dado, y ha sido un llamado a buscar la migración de forma normal a través de la visa, no buscar este mecanismo. Pues claro, la embajadora está preocupada por los salvadoreños y les advierte, Estados Unidos va a respetar sus leyes migratorias, no van a tener éxito, no se arriesguen. Mire, yo recuerdo cuando yo estaba en Cancillería, era la vicecanciller para salvadoreños en el exterior, teníamos campañas permanentes de sensibilización para que no se migrara de manera indocumentada. Yo me pregunto, ¿y por qué hoy, ante esta crisis de dimensiones de verdad extraordinarias, no he oído ni una palabra de las autoridades gubernamentales contundentemente y claramente llamando a los salvadoreños a que no lo hagan, a que no se vayan de manera ni en caravanas ni de manera personal? Que mejor le apostemos al trabajo para todos, condiciones dignas para todos, crecimiento económico para todos, buen manejo del presupuesto. Hoy tenemos un presupuesto de 6.300 millones de dólares que tiene un déficit de menos 3.4% del PIB. Un presupuesto que asume que la economía crecerá el 2.4% cuando sabemos que El Salvador debe crecer al 5% como mínimo y que el 20% de la inversión del presupuesto debe ser inversión pública y apenas tenemos 3.4% de inversión pública. Así no vamos a llegar a ninguna parte. Y 10% del presupuesto general de la nación, del PIB, se va en pago de gasto corriente y remuneraciones. Entonces, obviamente que así, con este manejo de las cosas, ¿cómo vamos a tener las condiciones que merecemos los salvadoreños? Todos. Por eso insisto, tenemos la oportunidad en los próximos meses
de escuchar a los candidatos. Aquellos candidatos que estén insultando, poniendo quejas, no siendo fuertes en el combate a la corrupción, en la transparencia, en la tramitología, no están en la línea que debemos estar todos, que es ver un horizonte común, unificar el país, poner toda la energía positiva para sacar a nuestra patria adelante, ver el trabajo para todos, que va a requerir muchas cosas. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a hablar al regresar también de las causas que genera la migración. Si en los últimos 15, 20 años han cambiado los factores para que la ciudadanía esté tomando la decisión de migrar de forma ilegal hacia los Estados Unidos u otras naciones. Ya regresamos. Para encontrar lo que quería, tenía que empezar y no quitarme ese objetivo de mi mente hasta que lo logré. Ahora sé que se puede. Integral. Somos gente que va más allá. Todo comenzó con una idea. Contar con algo propio. Creí que era posible y pude lograrlo. Integral. Somos gente que va más allá. Hemos puesto en la mente de miles de turistas el paisaje real de nuestro país y que muchos salvadoreños no conocíamos. Destinos que nos proyectan como un El Salvador fuerte e innovador. Un país que impulsa la sostenibilidad, el respeto por el medio ambiente, la asistencia turística y la inversión estratégica. Ahora somos un país más atractivo que hace una década. Pueblos vivos, todo lo que somos. Al que buen seguro se arrima, buenas coberturas lo cobijan. En Seguros Futuro lo decimos, lo hacemos. Asegura tu vida, tu salud y lo que más quieres. Porque tenemos seguros diseñados para tu estilo de vida y presupuesto. Acércate a la red de cooperativas Fedecases en todo el país y solicita el seguro que mejor se adapte a tus necesidades. Seguros Futuro, sí cumplimos. Este segmento de la entrevista es gracias al sistema Fede Crédito. Disfruta de tu tiempo hasta donde quieras utilizando los canales electrónicos del sistema Fede Crédito. Tus sueños cobran vida cuando sabes que a la vuelta de la esquina tienes la mejor opción para realizarlos. Con la red financiera de mayor cobertura nacional, las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema Fede Crédito, apoyamos tus deseos de crecer para que puedas llegar hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Bueno, decíamos antes de ir a la pausa que íbamos a analizar los factores por los cuales la gente está migrando desde hace 20, 15, 10 años. Leonardo, ¿han cambiado estos factores, estos problemas que han afectado a la ciudadanía y ha tomado la decisión de migrar de forma irregular? ¿Están igual? ¿Son los mismos o hemos empeorado? No, los factores creo que no han cambiado. Desde 1980, desde la guerra, el tema era la inseguridad. Por el tema de la guerra y el conflicto armado obligó a emigrar a mucha gente. Eso no ha cambiado. Si bien no estamos en guerra, los niveles de inseguridad en nuestro país hacen que mucha gente huya de nuestra tierra, y en Centroamérica es una constante. El primer factor por el que la gente lo migra, y eso no lo digo yo, lo dicen los estudios acerca del tema de migrantes, es la economía familiar, que es la que más mata a la gente, incluso que la propia inseguridad. La gente se va porque tiene hijos que alimentar. Y esas condiciones, esos factores no han cambiado. Economía, seguridad, educación, reunificación familiar. Lo que podemos decir, y eso no lo digo yo también, lo dice la misma sociedad, las condiciones han empeorado. Estos factores lo que han hecho es empeorar. Siempre se emigró por economía familiar, pero hoy la economía es peor aún. Y eso lo vemos en las estadísticas. Eso te lo dice la cantidad de gente que está migrando. Y eso tiene también un espejo, que es la cantidad de gente retornada. A más migración, más retorno también. Entonces, los factores, a mi criterio,
no han dejado de ser los mismos, la economía como uno de los principales, la seguridad como uno de los segundos, pero estos factores sí han empeorado. Y esto obliga a la gente a emigrar y es lo que veníamos hablando. ¿Por qué la gente migra y no busca una oportunidad en el país? Porque el problema es que aunque la gente busque las oportunidades, no existen las condiciones. Ahora, parte el alma conversar con gente que ha sido retornada y te cuenta, esta es la tercera, esta es la cuarta vez que lo intento y lo seguiría intentando, pues sí. ¿Y hay riesgo? Sí. ¿Y le ha ido mal? Sí. ¿Y por qué lo hace? Porque no tengo condiciones en mi país. Hace poco me encontré, ya que tú dices eso, a una persona en un parque en San Vicente que casualmente acababa de regresar al país y le tuvieron que dar ride desde el aeropuerto hasta que encontró a alguien que fuera para San Vicente. Y de San Vicente del Parque no tenía cómo regresarse a su casa. Lo detuvieron saliendo de su trabajo y no tuvo oportunidad ni cambiarse la ropa de trabajo. Cuando viene acá, él acá no había hecho nada, tenía pocos meses de haberse ido y apenas estaba pagando deudas. Y esa es una constante que te encontrás si tú vas al aeropuerto con los migrantes. La gran mayoría de salvadoreños retornados no trae nada al país, porque se han ido recientemente, porque han tenido que estar alimentando a su familia. Diferente es que te vayas solo a construir una vida, pero cuando ya tenés una vida hecha acá y tenés que mandar para tu casa, creo que son condiciones que no te permiten desarrollarte. Y eso es lo que estos gobiernos no han... Bueno, durante muchos gobiernos, yo no quiero culpar a ninguno en particular, creo que ninguno ha logrado satisfacer las necesidades de la sociedad y la sociedad lo ha resentido. Y uno de los primeros escapes es la migración como una forma de poder aliviar esta carga. Margarita, el gobierno de los Estados Unidos ha dicho en reiteradas ocasiones que apoya muchos proyectos para generar fuentes de empleo en el país para evitar la migración ilegal. Hay un programa que el gobierno ha implementado y que se ha venido desarrollando en los últimos años de apoyo a los retornados. ¿Es suficiente estas acciones o son puntos muy pequeños de una ayuda que se necesita para realmente crear condiciones en el país? La clave para salir adelante es dar trabajo, crear trabajo para todos los salvadoreños, crear trabajo para los jóvenes, crear trabajo para las mujeres, para los profesionales, para la tercera edad. Y para eso se requerirá varias cosas. Primero, recuperar el nombre, el buen nombre y el prestigio de El Salvador. Generar confianza al exterior y al interior para promover la inversión que genere trabajo para todos. Tercero, eliminar esa burocracia que se está comiendo en gasto corriente, además en compras, el 10% del Producto Interno Bruto, es decir, estabilizar las finanzas públicas del país, evitar el despilfarro, combatir la corrupción. Se deberá también fortalecer los programas sociales, que el Estado cumpla el rol subsidiario que le corresponde, midiendo los resultados de los mismos. Mire, hoy recibimos al señor ministro de Educación. Un país que no se prepara, que sus hijos, que sus niños, que sus jóvenes no tienen una educación pertinente, no va a estar preparada para competir en este mundo tan globalizado. Y del presupuesto que nos presentaron, yo le hacía una pregunta. Para remuneraciones hay un presupuesto de casi 700 millones de dólares. Remuneraciones, 700 millones de dólares. Para capacitación de los docentes hay cerca de 2 millones de dólares. Y para los programas educativos hay un poquito más de 3 millones de dólares. En total, 5 millones de dólares para capacitar a los docentes y a los programas de educación. Entonces usted ve ese desequilibrio en el presupuesto que presenta el Ministerio de Economía, de Educación. Con estas condiciones yo le preguntaba, mire, hice una proporción rapidita de esos 700 millones de remuneraciones y los 3 millones y pico en los programas de educación y no llega ni al 1%. Y el de la capacitación de los docentes es el 0.0008. Es decir, son presupuestos totalmente desequilibrados.
no se mira el impacto de los presupuestos. Para crear trabajo para todos, hay que revisar profundamente el sistema educativo, la pertinencia de la educación de los jóvenes, la capacitación de los docentes que se entregan a este apostolado y que necesitan herramientas modernas. Me dicen que les dan no sé cuántas computadoras a los niños, en lugares donde no hay internet, en lugares donde los maestros quizás no los han capacitado. No sabemos si los niños se pueden llevar esa computadora a su casa o no, o cómo hacen sus tareas, si les obligan a seguirla haciendo a papel cuando el mundo entero está haciendo todas las transacciones del mundo por internet y en la computadora. Entonces no basta con dar la computadora, hay que ver de mejorar el acceso a internet hasta los lugares más lejanos del país, allá en la isla Mianguera y Mianguerita, ahí tiene que llegar el internet. Y la inseguridad, el tema de inseguridad para los jóvenes será un factor. Mire, la que inseguridad influye es también un efecto de la falta de oportunidades y de trabajo para los jóvenes. Los jóvenes salvadoreños son talentosísimos y quieren salir adelante, pero los han estigmatizado. Eso no puede seguir siendo así. Y si las condiciones han cambiado, sí, han cambiado y mucho para empeorar. Sinceramente, para empeorar. El Salvador del año 89 al año 94 creció 6.2% en su economía. Se reconstruyó el país. Se tuvo que pagar lo que la comunidad internacional había ofrecido para la reconstrucción y que no se concretizó. Se pagó con los impuestos de los salvadoreños, los puentes, los postes de luz, la destrucción de caminos. Se modernizó la infraestructura vial, se bajaron los índices de pobreza en un 68%. Hoy, dígame, ¿hemos vuelto a esos niveles de pobreza? Entonces sí, el país ha cambiado mucho ahora para empeorar, tristemente para empeorar. Leonardo, el tema también, otro riesgo que se ve en los migrantes es el tema de los trayectos con los coyotes. Aparte la cantidad grande, el problema familiar que se genera conseguir 5,000, 10,000, 15,000 dólares que estas personas le cobran y que en muchos casos ya hemos conocido y sabemos todos que quedan abandonados en su suerte en México o en el mismo trayecto ya cerca de la frontera. Una situación complicada de no saber de su familiar, pero también las deudas que adquiere la familia para poder viajar. Es que la situación de los migrantes en general, independientemente del país en el que residan, no es fácil, no desde la perspectiva del camino necesariamente, porque esa ya todos la conocemos. No es fácil por las condiciones de las que vienen y a las condiciones a las que se enfrentan. Pero lamentablemente, aunque muchos migrantes han llegado a desarrollarse económicamente a otros países, y particularmente Estados Unidos, parece ser que a los gobiernos históricamente no les ha interesado atender a esta población. Es decir, el migrante salvadoreño es el remesero, alimenta la economía nacional, pero no tiene derechos. Si tú ves, los consulados han sido quejas constantes de mala atención. Y esa es una queja en todo Estados Unidos, generalmente, porque hay otros países en los que el consulado salvadoreño dicen que tiene buena atención. No quiero generalizar. Pero ¿y esto desde cuándo viene? Es un problema que tiene más de 30 años. Los migrantes tienen que endeudarse para poder viajar con un coyote. Pero los países centroamericanos y El Salvador particularmente poco hacen por evitar esto. Yo he visto 2 o 3 anuncios que te dicen que no mandes a tus hijos con los coyotes y que no te expongas. Pero o el tema de los menores, que sí se generó una campaña porque sensibilizó demasiado el ver a los niños que estaban llegando solo a la frontera, que provocó esto de la reunificación. Y lamentablemente, hasta que no nos pasan las cosas malas, no actuamos. Esta campaña fue justamente en el contexto de estos menores que fueron detenidos en Estados Unidos. ¿Y por qué antes no se hicieron las cosas? Y porque eran menores quizás se les dio prioridad. Pero ¿y qué tal de aquel adulto, de aquel joven, de aquella mujer que viaja? Y es que lo que pasa es que a los gobiernos les es más fácil dejar que haya migración, porque si no se pueden atender las necesidades laborales de esa gran cantidad de personas, que vayan a conseguir a Estados Unidos. Si acá no se pueden atender las demandas de educación, que la vayan a conseguir a Estados Unidos. Digamos que no viajen, pero en el discurso, pero en los hechos, que se vayan. Para nosotros mejor.
Pero en tanto las políticas no se unifiquen entre gobiernos, y aquí no te quiero hablar ni de Arena, ni de la FMLN, ni de un partido político de izquierda o de derecha, estoy hablando de políticas migratorias, políticas de seguridad, políticas de educación, no planes de gobierno. Porque una cosa es lo que dice el que va a llegar a la presidencia el próximo año, y otra es la que dice el otro, y otra cosa es la que se hace. En cambio, las políticas son permanentes, pero acá el que llega viene a deshacer lo que hizo el otro. Al migrante hay que darle atención, al que ya se fue hay que darle atención, la atención que merece. En los consulados, derecho a la participación política, derecho al voto, han tenido que mendigar por el derecho al voto y otras cosas. Y al que no se ha ido, hay que tratar de darle las condiciones mínimas, si bien no de la noche a la mañana se van a garantizar todos los derechos, pero la seguridad se ha desatendido totalmente. Y los retornados. Y los retornados que una vez le sirvieron al país y enviaron remesas durante 20 hasta 30 años, porque conozco personas que después de 30 años han sido retornadas, acá no se les da la importancia de vida, no porque valgan más, sino por todo lo que hicieron por el país. Y conozco personas retornadas porque he trabajado con un grupo de ellos que vienen a este país después de haber mandado remesas y aquí no tienen ni oportunidades laborales ni oportunidades de crecimiento. Aunque hay programas de gobierno que algo están haciendo y tampoco quiero ser totalmente negativo, pero no se da abasto. Así que creo que este es un problema que tiene que atenderse desde ahora para que de aquí a 10 años por lo menos podamos ver una reducción en tema de migración. Y con suerte, si el dinero que envió en remesa fue bien invertido en El Salvador, tiene dónde regresar o por lo menos algún negocio o algo que haya puesto que la no familia. Son todos los casos. Si es que no se fue en consumo, que eso es, pues, es otro tema también que suele ocurrir, el problema del dinero que llega y solo se va para consumo. Vamos a tener espacio al regresar de la pausa para la participación de ustedes a través de las redes sociales, preguntas que quieran hacer esta noche para nuestros invitados. En el 2009, recibimos un país abandonado a su suerte. Pero fuimos millones los que decidimos cambiar la historia y recuperar tus derechos para siempre. Educación gratuita, en escuelas y universidad, tecnología, infraestructura educativa, becas, alfabetización, más cultura, salud gratuita, nuevos hospitales, medicina más barata, brigadas de salud, vacunación, más empleo productivo, aumento del salario mínimo, lucha contra la violencia, renació el agro, carreteras, puentes, cobertura eléctrica total, renovación del aeropuerto, reducción histórica de la pobreza. A El Salvador nada lo detiene. Sigamos creando futuro. Gobierno de El Salvador. Cosas. Lo material son solo cosas. Lugares, espacios. Siempre están ahí. Hasta que tú les das significado. Un objeto proyecta sentimientos. Una guitarra cuenta una historia. Un restaurante es cómplice de un plan, porque todo se vuelve especial si lo haces por ellos. Hazlo especial. Vive Suprema. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Este segmento de la entrevista es gracias a Cosavi de RL. Si necesita su carro y su dinero no le alcanza, Cosavi de RL es tu mejor opción para comprar tu vehículo nuevo o usado con financiamiento hasta del 100%. Haz girar la ruleta regalona de Cosavi de RL, cargada de muchos premios.
¿Y cómo puedo participar? Al aperturar tus cuentas de ahorros y depósitos a plazo, presentando tu DUI, NID y comprobantes de origen de fondos, y listo. A girar la ruleta regalona de COSAVI de RL. ¿Y cuáles son los beneficios de ser asociados? Muchísimos. Te vuelves asociado y copropietario de la cooperativa. Rentabilizamos y maximizamos tus ahorros. COSAVI de RL. Tu crecimiento es nuestro compromiso. Francisco, muy buenas noches. Queremos escuchar las participaciones de los televidentes para nuestros invitados. Un placer saludarte, Eduardo. Buenas noches a los invitados, a los amigos televidentes. Algunas inquietudes que plantea, por ejemplo, Miguel Martínez. Dice, esperaba que la diputada Escobar analizaría el drama humano de los migrantes en lugar de buscar culpables. Casi pidió en su intervención que se reprimiese a los integrantes, todos huyendo de la miseria y la violencia, afirma. Emilio Monterrey dice, esto se debe a la irresponsabilidad e incapacidad de los gobiernos de crear condiciones socioeconómicas, oportunidades reales, la inseguridad, corrupción y la nefasta manera de hacer política con delantales y escobas en vez de soluciones, plantea. Dice Julio Pena, disculpe, señora, migrar es un derecho. Nadie nos puede dar órdenes de quién entra al país. Realmente no entiendo para quién trabajan, afirma. Rafael Mengíbar dice, el tema migratorio debe de estar en el debate e incluirlo en los planes de gobierno en la campaña con alternativas claras. Más de 300 salvadoreños salen diariamente del país en busca de mejor vida. William Margueta dice, por favor, recuérdele a la diputada Escobar que la apuesta de Arena en el pasado se enfocó en fomentar la migración hacia Estados Unidos. Y Alfredo Navas dice, gobierno inmoral, cuando se van le llaman mojados, cuando envían remesas, hermanos lejanos. Vamos al estudio para la respuesta de los señores invitados. Margarita, algunas alusiones a su participación. Sí, claro. Primero, gracias a todos los que nos enviaron sus comentarios. El primer comentario que creyó que me iba a focalizar en el drama humano, sí lo hice, mi hermano. Lo hice, quizás usted entró un poco tarde al programa, pero he hecho énfasis en el drama humano que significa viajar de manera indocumentada y sobre todo cuando esta migración es utilizada para propósitos oscuros. No se vale utilizar a la gente en sus necesidades y el drama es terrible en esta historia que no va a terminar bien y cuyo recorrido tampoco es bueno. Así es que más o menos le contesto que sí abordé ese tema y soy la primera en invitar a los salvadoreños a no hacerlo, a no arriesgarse, a no exponerse, porque esos caminos mezclan con todo y terminan mal. Sobre la incapacidad y la inseguridad y todas las cosas que existen en El Salvador, definitivamente. Las cosas han cambiado en el país para empeorar. Y por eso es importante recuperar la confianza, el prestigio y el buen nombre de El Salvador, retomar las finanzas públicas de una manera ordenada, crear confianza para las inversiones nacionales y extranjeras, tener un presupuesto que invierta al menos un porcentaje mucho mayor que el 3.7% que tenemos ahora en inversión pública, ver el gasto público y medirlo por resultados para mejorar las condiciones de vida, que el gobierno, que el Estado asuma el rol subsidiario para inversión social o complementaria a proyectos de asocio público-privado. También a eso me he referido en la segunda pregunta. ¿Migrar es un derecho? Sí, migrar es un derecho, pero migrar de manera documentada, no desestabilizando a los países de la región centroamericana o de ningún otro país. Migrar es un derecho con dignidad. Migrar es un derecho de manera legal. Migrar es un derecho de las personas para que el mundo globalizado también permita la libre movilidad de las personas, pero sin romper los esquemas de la legalidad que tiene que regir el mundo. Si no, el mundo, además de lo complicado que está, de verdad explotaría en 1000 pedazos si todo el mundo empieza a romper todas las leyes del derecho internacional. Le confirmo, migrar es un derecho, pero también es un derecho protegerle la vida a los migrantes y motivar migración indocumentada quebranta el mayor y principal derecho de los seres humanos, que es el derecho a la vida y a la dignidad. En cuanto que los al planes tema de gobierno deben ajá, tener cosas incluidos. específicas, le voy a decir algo.
el plan de gobierno de nuestro candidato Carlos Calleja está muy sensibilizado con esta situación y sí tiene una parte específica para el tratamiento de la migración. Pero le voy a decir, la respuesta está aquí en el país. La respuesta es en dar trabajo para todos, en dignificar a los salvadoreños, en dignificar la vida de sus familias, en darle protección. El trabajo realmente es lo que potencializa la realización de los sueños de los seres humanos. Y para realizar trabajo se tendrán que tomar medidas difíciles, como es el tema del presupuesto, porque este país lo va a recibir en quiebra. Así que sí, viene un plan específico para los migrantes. Y la última dice que la apuesta de Arena se enfocó a fomentar la migración. No, la apuesta de Arena se concentró primero en parar la guerra y se logró, y dar la paz a los salvadoreños. Segundo, democratizar el país y se logró. Fue en los gobiernos de Arena que se crearon la Policía Nacional Civil, la Procuraduría de Derechos Humanos, se fortalecieron instituciones de control del poder público, se tomaron decisiones de reforma constitucional que permitieran el ingreso de la exguerrilla al sistema político salvadoreño. La pobreza se redujo del 33% más, del 66% más o menos, al 33%. Las exportaciones crecieron en esos años de más o menos 750 millones a 4.500 millones de dólares en exportaciones. Así es que no, Arena no le apostó a la migración ilegal o forzada, le apostó desde el primer día a la paz, el progreso y la libertad de los salvadoreños. Leonardo, me llamó la atención ese comentario. Mojado cuando se va, dijo hermano lejano cuando está mandando las remesas. A ver, si me queda tiempo para hablar un poquito, porque Margarita no me dejó mucho tiempo. Vamos a ver. Es que todas las preguntas venían dirigidas a mí, discúlpeme. No se preocupe. Yo lo que quiero decir es algo, es que todos los políticos conocen las necesidades del salvadoreño migrante. Que todos sepan qué hacer, eso es diferente, dependerá de la capacidad de cada uno para proponer, pero de que las conocemos, las conocemos. Los candidatos presidenciales han llegado a Washington este año a pedir el voto, a pedir dinero, pero sobre el tema de migrantes les han hecho ofertas que le han hecho en el pasado. Yo, con el respeto a Margarita, porque también tiene uno de los candidatos, yo no creo que ninguno de los candidatos, esa es mi apreciación particular, yo no creo que ninguno de los candidatos vaya a desarrollar, eso tendrá que verse por supuesto, habrá que ver quién llega y si yo me equivoco, que ojalá así sea, yo no creo que ninguno de los candidatos tenga apuestas fuertes respecto al tema de migración, porque hemos hablado con muchos salvadoreños en el exterior sobre los intereses que tienen. Pero, ¿cuál sería la principal apuesta entonces si no podemos confiar en que algún político pueda desarrollar algo en favor de los migrantes? La misma participación de los salvadoreños en otros países del mundo, no solo en Estados Unidos, activamente en política. Ya lo estamos viendo, no estoy diciendo que sea el mejor candidato, pero por lo menos Josué Alvarado está participando. No estoy pidiendo el voto ni diciendo nada por el estilo, solo estoy haciendo una mención de un salvadoreño que está participando. Hay otros salvadoreños que están interesados ya en participar directamente en la política, porque después de estar pidiendo a los gobiernos que se les cumplan sus derechos, no han sido escuchados. De hecho, yo soy uno de esos ciudadanos que decidí meterme porque después de estar insistiendo en las cosas que pienso deberían hacerse, no se hacen. Y así es que la invitación para mí es para aquellos salvadoreños en el exterior que quieren formar parte activa, no solo con las remesas, que participen directamente de política. Margarita Escobar, Leonardo Bonilla, gracias por habernos acompañado esta noche y sobre todo dar respuesta a los televidentes y poner en contexto esta situación muy complicada. Hay que estar pendiente, este tema no ha terminado, falta mucho más que ver y ojalá que se encuentre una solución para las personas que están sufriendo, que van en esa caravana en trayecto hacia los Estados Unidos. Muy buenas noches. Muchas gracias y a ustedes. Espero que mi amigo conozca las propuestas de nuestro candidato Carlos Calleja. Quiero decirle que fue Arena el primer gobierno que buscó el TPS para salvadoreños, el primer gobierno de Arena que creó una institución que todavía funciona, que es el Viceministerio para los salvadoreños en el exterior. Fueron los gobiernos de Arena los que buscaron arreglos migratorios, etcétera, etcétera. Pero se nos acabó el tiempo. Vamos a ver qué pasa. Gracias por su sintonía. A ustedes los esperamos mañana.